comenzamos esta píldora formativa que tenemos prevista para el día de hoy, ¿no? De la mano de Raquel, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que el programa de píldoras formativas se trata de hacer formaciones cortas, muy concretas, sobre temas concretos, ¿vale? Y así en 40 minutos, bueno, pues acercarnos a una temática o a una herramienta o a una aplicación o a un tema en concreto que nos interese, ¿vale? Y siempre enfocado a, bueno, pues a las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales principalmente, ¿vale? Entonces, esta sesión la vamos a grabar para que posteriormente las personas que se hayan apuntado y no hayan podido, por lo que sea, conectarse, pues puedan verla, ¿vale? Y está a disposición de todos a través del canal de YouTube de FECOMA. Así que nada, Raquel, nada, bienvenida a estas píldoras formativas de FECOMA, ¿vale? Muy bien, Y esta va a ser la primera de unas cuantas. Así sí. que nada, te paso la palabra, ¿vale? Yo me Pues quito el micro muchísimas porque gracias. aquí suele haber bastante ruido y entonces me quito el micro, Vale, sí, ¿vale? muy bien. Sin mayor problema. Pues muchísimas gracias. Como os he adelantado, esta es la primera de unas cuantas que vamos a hacer de la misma temática, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es intentar entender ese ente que es como una especie de magia de repente que ha aparecido y que vuela sobre nuestras cabezas, que es la inteligencia artificial, de la que todo el mundo habla, poca gente comprende, porque cuando te pones a intentar entenderlo y te lo cuenta un ingeniero, parece que está hablando en chino, ¿no? Es que hay cosas que son como tal, porque lo eleva muchísimo. Y hoy lo que vamos a hacer es entenderlo de la forma más sencilla posible. Lo que os voy a plantear son los escenarios que se nos presentan con esta tecnología, un poquito en planteamiento de cómo nos podemos relacionar con ella, en qué cosas la podemos utilizar para la economía social. O sea, es una píldora de plantear esto qué narices es, que todo el mundo está hablando de ello y yo no me entero bien, etcétera. Entender un poco los conceptos básicos y cosas de las que habréis oído hablar y de las que no. Ya os advierto que si sois técnicos y lo estás viendo esto y eres informático o ingeniero, vas a decir esto es demasiado sencillo, pero es que es muy importante que todos comprendamos los conceptos y entendamos los futuros que van a llegar tras esta tecnología. Entonces es un poquito lo que vamos a hacer, ¿vale? Si tenéis preguntas o cosas mientras estamos comentando, sin problemas, voy a dejarme el chat abierto para ir respondiendo. Total libertad. Si me paso de complejidad, me lo decís. Y si me paso de simpleza, también, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es un poquito explicar de qué va esto, etcétera. Entonces, antes de empezar, a mí me gusta, bueno, primero veis la pantalla, ¿no? Sin problemas. Vale. Entonces, lo primero antes de empezar, a mí me gusta explicar, pues, quién soy, qué hago aquí, por qué estoy yo contando todas estas cosas, ¿vale? Mi carrera profesional siempre ha estado ligada a Internet. Yo estudié Derecho y Economía en la universidad, pero en ese momento me monté un blog de moda, ese blog de moda me fue súper bien y me hice experta en redes sociales y ahora mismo hago estrategia digital, doy formaciones, hago mentoring, todo alrededor del mundo digital. Y por lo tanto, todas las herramientas nuevas a mí me parecen maravillosas y me gusta mucho como intentar adelantarme al futuro, buscar unas profesiones que nadie está haciendo. Empecé a ser community manager cuando nadie entendía qué era eso. Mis padres siguen sin entender muy bien a qué me dedico. Así que bueno, llevo desde 2008 muy enredada en las redes. ¿Pero qué cuento esto? Pues cuento esto porque, como os decía, yo no explico esto como lo explica alguien que entiende totalmente las redes neuronales que hay detrás de la inteligencia artificial, sino que yo lo explico desde alguien que la usa, cómo la usa y para qué nos va a servir. Y lo explico muy sencillo, porque creo que todo el mundo debería entender esto y porque además me parece que estamos en un momento clave para comprender para qué nos va a servir y que además, queramos o no, esto va a llegar.
¿vale? Entonces, bueno, he trabajado con un montón de empresas súper importantes, he tenido una agencia de comunicación, ahora mismo hago muchísimo mentoring empresarial, mucha estrategia digital, estoy especializada en lanzamientos go-to-market, bueno, un montón de cosas. Y sobre todo, y yo también doy muchísimas clases. Entonces, en la presentación os he dejado todos mis datos de contacto porque puede ser que después de esta clase tengáis algún tipo de duda o cosa, o, oye, Raquel, tal, o hay una IA que haga esto. Y si es así, no tengáis ningún tipo de problema de mandarme un DM por Instagram, de escribirme un mail, no hay problema, yo resuelvo cualquier duda que vayáis a tener, ¿vale? Bueno, me gusta empezar estas clases de la IA dándos la bienvenida al futuro, porque cuando todos pensábamos en el futuro, ¿vale? Pensamos en esas películas de ciencia ficción, ¿no? De los coches voladores. Bueno, pues este es uno de los primeros coches voladores que se va a comercializar en el mundo. Eso que veis ahí pequeñito, coge, vuela y luego aterriza. Es decir, que muchas de esas cosas de ese futuro que nos vendieron que iba a ocurrir, que no sé, bueno, depende si os gusta la ciencia ficción o no, pero muchos están ya en estas épocas. Bueno, pues muchas de esas cosas que iban a pasar, van a pasar y están pasando. Entonces, lo que ocurre es que, y esto es importantísimo entenderlo y creo que todos tenemos que interiorizarlo, los avances tecnológicos actuales, o sea, lo que ha pasado en los últimos 5 años y lo que va a pasar en los próximos 10 o 15, va a ser cada vez más exponencial. Hablaremos de ser exponencial, la convergencia de tecnologías, porque creo que también es muy interesante, pero ser cada vez más exponencial, eso quiere decir que vamos a ver cada vez más cosas que nos vuelan la cabeza. A mí lo del coche volador me vuela un poco la cabeza, que nos vuelan la cabeza. Y es importante entender que esto que tenemos aquí arriba es un cerebro que no ha evolucionado tantísimo, no ha evolucionado tanto desde que estábamos en las cavernas con el fuego. Entonces, es totalmente normal que todo esto os tenga terriblemente abrumados y que no puede ser. No es posible que una máquina genere una imagen o genere una ilustración igual que la que hace un humano. No es posible que pueda hablar, no es posible que pueda hacer razonamientos, no es posible. Y es totalmente normal y todos tenemos que aceptar que nuestro cerebro va a tardar en adaptarse a todo esto. Y entonces a mí me parece importante cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de todas estas cosas que lo tengamos claro y que no pasa nada porque me siento un poco abrumado con todo lo que hoy yo voy a contar, por ejemplo, o con todo el planteamiento tecnológico de cómo nos vamos a adaptar, bueno, vamos a hablar de todo eso, pero es totalmente normal. Entonces, bueno, bienvenidos al futuro donde hay coches voladores que los chinos van a empezar a comercializar. El otro día avisaron de que ya lo iban a empezar a hacer. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial no es nada más que la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como es aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, estas máquinas utilizan datos y algoritmos para aprender de los datos y de lo que nos ha pasado antes y darnos una solución. Entonces, una de las grandes cambios y de las razones por las que ahora, por ejemplo, estáis viendo tanta inteligencia artificial y por la que apareció ChatGPT y cambió las reglas del juego en gran parte, es porque hasta hace relativamente poco, hasta hace 10 años, necesitábamos programarlas para que hicieran una tarea. Es decir, también os voy a explicar cómo se llama esto, etcétera. Pero necesitábamos programarla y decirla, oye, cuando pase esto, vas a hacer esto otro. Pero ahora ya no necesitamos programarla porque ellas aprenden solas. Y este es el gran cambio, porque como aprenden solas, van a ir aprendiendo a hacer muchísimas cosas y van a ser capaces de hacer muchas más cosas. Es más, el desarrollo tecnológico, aunque lo estamos dirigiendo, está ocurriendo un poco como
van apareciendo cosas y los desarrolladores se van dando cuenta que la máquina es capaz de hacer cosas y le piden ir por aquí y a veces aparecen cosas y de repente somos capaces de desarrollar cosas que ni imaginábamos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es como la inteligencia humana, ¿vale? Aprende, razona, resuelve problemas y toma decisiones. Pero de momento, y ahora hablaremos de los tipos de inteligencia artificial, solo lo hace con los datos que teníamos del pasado. No es capaz de crear nuevas cosas. Y vamos a hablar de eso porque este tema es interesantísimo, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito más de la inteligencia artificial. Entonces, aprenden ellas solas, que se llama Machine Learning, que ahora vamos a hablar un poquito más de él. Nos permite automatizar procesos. Toma decisiones predictivas basadas en datos pasados. Es decir, que las máquinas, si nosotros siempre después de una, yo qué sé, pues siempre después de mandar un email hago no sé qué, la máquina puede aprender que después de mandar un mail hago no sé qué y lo va a automatizar. Pero si yo después de mandar un igual, ya no se le ocurre que haces no sé cuál, ¿vale? Y luego, ahora, hay, y además es una de las grandes líneas de desarrollo, interacción natural, porque se han desarrollado muchísimos modelos de procesamiento del lenguaje natural, que esto es el que todos conocemos, el ChatGPT, que cuando, si no lo habéis usado, para mí me parece que es una de las de la IA. Se te corta la conexión, Raquel. No, no se oye. Hola, No me Raquel, lo que se puedo había creer. cortado. Se iba Me ha la echado. conexión. Hola, me ha echado. Pero mirar, incluso si no sé qué ha pasado, de verdad, bueno, a ver, Nada, no te preocupes. incluso nos va a servir para entender un poco todo esto, porque he vuelto a compartir la pantalla y la veis, ¿verdad? Sí, 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 ahora Vale, la veo, sí, sí. vale. Porque aunque lo que está pasando ahora mismo parece magia, como veis, no funciona tan bien como nos tal. Y de repente puede dejar de funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía la tecnología no está tan desarrollada. O sea, es casi un gran ejemplo esto que acaba de pasar, ¿vale? Porque ahora hablamos de ello, pero en realidad con la IA estamos en un estadio muy primigenio. Y con estos desarrollos tecnológicos en un estadio muy primigenio. Pero como tenemos esa interacción natural, ese procesamiento del lenguaje, y estamos viendo que es capaz de hacer cosas tan flipantes que seguro que habéis visto, como imágenes que parecen reales, vídeos que parecen reales, audios de voz que parecen reales, y que nos empieza a engañar el ojo, todavía, o sea, creemos que esto es wow. Pues no, todavía me desconecto del Zoom y de repente no me puedo, ¿sabes? No me puedo conectar porque estamos en un estadio inicial. Entonces, importante entender una cosa, y es que, aunque ahora ya hemos tenido el boom, porque sobre todo llegó ChatGPT al público general, que era una tecnología que ya utilizaban muchos programadores, etcétera, pero llegó al público general porque desarrollaron ChatGPT 3 y lo desarrollaron muy bien y le metieron mucha cera, por así decirlo, y le dieron muchos datos y hace cosas muy impresionantes, pero nosotros llevamos compartiendo la vida con algoritmos muchísimo tiempo. ¿Por qué? El algoritmo de tu teléfono, el GPS de tu teléfono es un algoritmo. El algoritmo de Amazon que te dice, oye, compra esto, es un algoritmo. El algoritmo del Netflix que te propone películas en función de cómo estés, es un algoritmo. El algoritmo de Siri es un algoritmo. Y todas ellas son IAs. Son IAs predictivas, son IAs que como te ha gustado esto, te recomiendo esto otro, ¿vale? Pero son inteligencias artificiales igual. Lo que pasa que ahora el público general tenemos acceso a poderle pedir a la IA cosas de una forma
pues mucho más individualizada, por así decirlo. Pero llevamos interactuando con esa IA todos los días desde hace mucho tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es casi una predicción de futuro, porque en estos temas hay mucho de predicción de futuro. Pues es que probablemente lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial se va a fusionar dentro de nuestras vidas y vamos a usarla constantemente para todo y nos va a parecer lo más normal. Y hoy estamos presentando esto, pero dentro de 5 o 6 años no hablaremos de IA, hablaremos de tecnología, es la tecnología normal que tenemos. Nadie se planteará si esto es IA o no, no sé qué, simplemente sabrá que tiene en el teléfono algo que cuando le hace una pregunta le desarrolla un texto, porque ya nadie escribe los textos, porque los escribe una máquina, o nadie hace X porque lo hace una máquina. Que ahora hablaremos también de ese tema porque vamos a tener que tomar decisiones como humanos, ¿vale? Entonces, algunos datos, porque es como muy guau, ¿vale? Cosas que a mí me parecen súper interesantes es que este es un mercado súper en alza. Si seguís los mercados financieros y no sé qué, toda empresa que está haciendo mucha inversión en IA está creciendo un montón. Una de las cosas más interesantes es que el mayor crecimiento de estas tecnologías se está dando en Asia y China va a ser el gran motor de desarrollo tecnológico en esto. Esto cambia mucho las reglas de juego, muchas cosas, porque hasta ahora el desarrollo tecnológico venía de unos determinados lugares y ahora va a cambiar de bando. Entonces, bueno, tendremos que observar qué ocurre ahí, ¿no? Y desde dónde. Entonces, bueno, pues como veis, las tasas de crecimiento van a ser brutales. Encima, estas tasas de crecimiento ni siquiera sabemos si son reales porque puede ser que aparezca algún nuevo descubrimiento que haga que en vez de un 33 entre 2020 y 2027 sea un 60% de crecimiento en IA. O sea, no sabemos siquiera lo que va a pasar, pero sí que prevén que en 2030 el 26% del mercado sea chino, de dominio chino. Entonces, pues las cosas van a cambiar mucho porque pues no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, que si alguno de los que nos está viendo tiene una idea relacionada con la IA, pues clarísimamente puede ser un negocio súper rentable, ¿vale? Luego, en España, cuando buscas datos españoles, la cosa está más complicada porque no tenemos tantos datos. Y esto es de un informe que hizo el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. El Estado español ha creado un ente específico para trabajar estos temas, lo cual está genial. Y a mí de todos estos datos, lo que más me preocupa es que según este estudio éramos el 14º lugar en Europa en la adopción de la IA. Y somos una economía demasiado grande como para que eso pase, así que casi uno de mis objetivos vitales es informar, explicar todo esto de forma muy sencilla para que cada vez más gente utilice la tecnología para lo que sea bueno para ellos y de esa forma podamos aumentar esto porque tenemos muy buenos ingenieros, tenemos muy buenos desarrolladores en este país y creo que podríamos hacer grandes cosas. Entonces, además, con esto de los datos y no sé qué, me gusta explicar esto porque vamos a vivir diferentes momentos en el desarrollo de la tecnología si seguimos por aquí. Porque ahora mismo lo que tenemos es varias visiones respecto a esta tecnología y tenemos a Estados Unidos, libre mercado, todo nos vale, fantástico, hacer lo que queráis, ¿vale? Y tenemos a Europa que está intentando acotar con medidas en relación con los derechos de todos los europeos algunas cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Prohibiciones éticas, por ejemplo, la identificación biométrica, que es la identificación del iris y todo esto, el reconocimiento de imágenes, software de reconocimiento de emociones. ¿Por qué? Porque hay inteligencias artificiales relacionadas con estos temas que pueden hacer que tú cuando estás utilizando tu teléfono, por ejemplo, reconocer que estás muy triste y entonces, si lo piensas bien, la tecnología bien utilizada, si mi teléfono reconoce que estoy triste y yo tengo un software de salud mental, puede ayudarme a mejorar esa situación. Es fantástico. El problema es cuando lo utilizamos solo para vender cosas. Y entonces, si yo estoy muy triste y mi teléfono lo sabe, puede ser que Amazon decida que es el momento adecuado para que yo haga muchas compras compulsivas. Claro, eso es un problema. Y esto es, o sea, y este es un ejemplo
amable. Imaginaros lo que podría ocurrir ahí, ¿no? El nivel de manipulación. Así que Europa está un poco preocupada por esos temas, entonces ha hecho una regulaciones específicas, diferenciando entre modelos genéricos y fundacionales. Fundacionales es como la base, la que se desarrolla en otros modelos, y entonces es más estricta en la base de esos modelos. Y lo que va a pasar es que va a haber IAs que no vamos a poder usar en Europa. Entonces, el desarrollo va a ser diferente en los diferentes lugares del mundo, por así decirlo. Aquí, con respecto a estos planteamientos, hay muchas visiones. Hay gente que está diciendo que si nosotros hacemos esto, vamos a ir muy lentos y somos como el viejo continente y no estamos adaptados y no nos vamos a adaptar a la tecnología. Hay quien está planteando que está bien porque esto es un mundo que no podemos abarcar y tenemos unos derechos europeos muy claros que tenemos que defender. Yo, mi opinión personal es que me siento segura con que alguien meta un poco de mano, porque esto se nos puede ir de las manos, pero es mi opinión personal. Pero creo que es muy interesante cuando hablas de la IA entender esto, porque lo que va a ocurrir, o lo que parece que va a ocurrir, y todo el mundo habla de ello, es que vamos a vivir desarrollos muy diferentes y vamos a poder hacer cosas con IAs en un lugar sí, en otro no, etcétera. De todas formas, sabéis que vivimos en un lugar global, que me da igual que en Europa parezca que no se puede usar algo, porque siempre puedo utilizar una VPN conectada a otro lugar, etcétera, pero ya habrá trabas para ello. Bueno, iremos viendo a ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, segunda cosa con esto de la inteligencia artificial es que a mí me gusta hablar mucho de la convergencia, porque creo que hay que entender por qué este desarrollo va a ser así, rapidísimo. Vamos a llegar a unos niveles que ni conocemos. Y es porque ahora mismo se da una cosa muy interesante, que hay una convergencia de tecnologías. Entonces, hay muchas tecnologías distintas que han crecido mucho y que juntas son mucho más poderosas que individualmente. Entonces, no es solo que la inteligencia artificial se esté desarrollando, sino es que hay un montón de cosas que se están desarrollando a la vez. Y entonces, todas esas cosas juntas, todas esas tecnologías juntas, nos están permitiendo hacer avances tecnológicos muy grandes. Y esto va a hacer que nuestra vida sea muy diferente. Yo lo comparo un poco con, yo tengo un padre que tiene 80 años, ¿no? Y entonces él vivió cuando no había lavadora, ¿no? O sea, no había lavadora, iban al río a lavar, ¿no? Y ahora vive con una lavadora. Bueno, si lo piensas bien, de la vida que mi padre tuvo, donde no había de nada, donde aparece internet y todo lo que, ¿no? Y entonces llevamos un ordenador en el bolsillo y un montón de cosas. El cambio que mi padre ha tenido que vivir a lo largo de su vida es como, puede ser, porque no sabemos, pero puede ser como una décima parte de lo que puede ser que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque las tecnologías que han existido durante todos los años de vida de mi padre son muy pequeñas, pero juntas hacen así y crecemos hacia allá. Entonces, es interesante entender este concepto de la convergencia. ¿Por qué? Es mucho más barato el desarrollo, tenemos un acceso a la información con la digitalización, con Internet, con el 5G, con la gestión de los datos, cada vez pesan menos, son más fáciles de gestionar, y con los avances de la computación. Porque no sé si os acordáis, pero es que todos teníamos un ordenador muy, muy grande que pesaba muchísimo, y era capaz de hacer como la décima parte de lo que es capaz de hacer esta maquinita, pero es que era capaz de hacer la décima parte de lo que es capaz de hacer esto, o sea, ¿no? Cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, y además ahora tenemos ordenadores cuánticos que son capaces de hacer cosas que es que ni nos imaginamos, nos vuela la cabeza. Entonces, toda esta tecnología converge y nos lleva a un montón de cosas, como por ejemplo, esto es el futuro, ¿no? Como pues la medicina personalizada, que la IA se junta con el Big Data, se junta con la genómica, que es que me cuesta mucho esa palabra, juntas todas y entonces de repente, cuando el niño nace, se le va a poder hacer un análisis del genoma, descubrir dónde están esos genes que puede ser que tal, y entonces se le trata toda su vida
sabiendo perfectamente qué es lo que va a ocurrir. O cuando tú tienes una enfermedad, con meterlo en una máquina 4 cosas, de repente totalmente personalizado. Claro, hay gente hablando, por ejemplo, con esto del envejecimiento, no sé qué, están hablando que en 2045 vamos a llegar a un nivel que podemos vivir 200 años. Y esto no tiene nada más que ver con la convergencia de tecnologías. Entonces, y ascensores y conectividad. Pues de repente tenemos vehículos autónomos. Ya están funcionando en Estados Unidos muchísimos vehículos autónomos. Todavía hay algunos fallos, pero esto, vamos, yo estoy muy feliz porque no me gusta mucho conducir, entonces fantástico, pero los vamos a tener. Y además va a ser mucho más fácil, va a haber menos accidentes, vamos a vivir más tranquilos. Tendremos que ver qué vamos a hacer en el coche en los trayectos largos, pero pues eso, robótica, IA, impresión 3D, manufactura, o sea, personalización en masa, etcétera. Bueno, esto puede ser y va a ser una locura. O sea, están pasando ya muchísimas cosas, porque estamos ya generando caderas personalizadas con una impresión 3D. Estamos generando dientes con una impresora de cerámica y entonces ya te ponen el diente que te han hecho exactamente qué tal. Entonces, la idea que yo quiero que metáis dentro de vuestra cabeza es que la convergencia de tecnología es la que genera ese crecimiento exponencial. Entonces, ahora la IA está de moda y hablamos de la IA un montón y no sé qué, pero hay que entender este concepto, que es eso lo que va a hacer que todo crezca. Entonces, no va a ser IA, va a ser IA con lo otro, con y entonces de repente nos vamos a encontrar yendo todos en coche volador. ¿Vale? Entonces, otro concepto importante con respecto a la IA, y además, escucha, si busquáis información sobre esto vais a encontrar, ¿no? Vale, tenemos, en realidad en el futuro tenemos como 3 modelos que creemos que se van a ir llegando. La IA fuerte, que es la IA general, la IA débil, que es la IA estrecha. Entonces, la IA fuerte es una inteligencia comparable a la humana, entiende, razona y actúa en diferentes áreas del conocimiento sin ser entrenada, ¿vale? Y se puede adaptar a diferentes situaciones, aprende, toma decisiones, ¿vale? La IA estrecha hace tareas específicas, genera textos, responde preguntas, realiza cálculos, no tiene conciencia ni capacidad de pensar de forma autónoma. Vale, pues donde estamos ahora es en la IA estrecha. Es decir, de momento, la IA, la tecnología, esta tecnología no es capaz de llegar, o sea, no hemos llegado a la inteligencia, a la IA general o la inteligencia general, que ya llegará y será capaz de razonar, será capaz de ir más allá. De momento, la tecnología no ha llegado hasta ahí. Y es lo que os decía antes, ¿no? Y me desconecto, no funciona y tal. Pero claro, lo pensamos bien. ChatGPT, que a veces hace cosas que te quedas loco, ¿no? Dices, o sea, que le preguntas problemas matemáticos muy complejos y es capaz de resolverlos, ¿no? Si es capaz de hacer esto, la IA estrecha, que es la que no es capaz de mucho más, y se están planteando que vamos a llegar a la superinteligencia, las posibilidades de esto son como infinitas. Entonces, para comprender, tenemos la IA estrecha, que es lo que tenemos ahora y que hace tareas específicas. La IA fuerte, que va más allá y comprende y se adapta a múltiples tareas. Y luego tendríamos la superinteligencia, que supera la inteligencia humana y es capaz de automejorarse, etcétera. O sea, la superinteligencia es un poco como Terminator, ¿vale? He estado a punto de poneros la foto de Terminator ahí, pero me ha parecido un poco exagerado porque no lo sabemos, ¿vale? No sabemos si llegaremos a la superinteligencia con estas tecnologías, porque no sabemos si en este desarrollo va a haber algo que se va a romper, no sabemos, ¿vale? Pero parece ser que este puede ser el camino. Lo importante entender que ahora estamos en la IA estrecha, que aunque parezca que razona, aunque parezca que es capaz de ir más allá, etcétera, todavía no es capaz de tener creatividad y todavía no es capaz de hacer algo que los humanos hacemos de forma muy innata, que es crear de la nada, ¿vale? Entonces, ahora la IA genera contenido nuevo, imágenes, vídeos, textos, un programa, genera un montón de cosas, pero no tiene verdadera creatividad. Lo que hace es reproducir lo que ya hemos hecho. Lo que pasa
que tiene muchos datos. Es decir, es como si nuestro cerebro fuera un ordenador cuántico, tiene un mogollón de información. O sea, si tú como humano tienes mogollón de información, pensad en una persona muy lista que conozcáis, ¿no? Que es capaz de hacer muchas cosas. Por eso yo le llamo el becario de Harvard al ChatGPT, porque es muy listo, tiene mucha información, pero no es capaz de unir dos puntos que nunca han sido unidos. Que eso es la creatividad. No es capaz de tener pensamiento lateral, no es capaz de combinar elementos de maneras nuevas. Entonces, ¿qué dicen los gurús respecto a esto? Pues aquí hay como básicamente 2 o 3 visiones. Os he puesto nombres de gente que está estudiando esto por si sois como yo y os encanta investigar y esas cosas para que tengáis información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Gary Marcus, que es un científico cognitivo inexperto en IA, dice que faltan décadas. Que por mucho que se desarrolle la tecnología, es imposible que las máquinas tengan creatividad y se conviertan en seres con conciencia, por así decirlo. Luego está Ray Kurzweil, que no sé si se dirá así, ¿vale? Que es exdirector de ingeniería de Google y es un futurista y él es súper positivo en esto y figuraros dice que dentro de 5 años, que en 2029 ya vamos a llegar a la IA fuerte y que nos vamos a fusionar con las máquinas en 2045. Y luego he puesto aquí a Elon Musk, que es un señor que le gusta mucho ir al espacio, no sé si sabréis quién es, el dueño de Tesla y un personaje bastante curiosito, que ya hablaremos de él cuando hablemos de ChatGPT porque tiene mucha amiga en esto, y dice que en menos de 20 años ya llegamos. Entonces, cosa que está bien entender, nadie tiene ni idea de nada. Es decir, tenemos a un montón de gente que está haciendo predicciones, pero no sabemos cómo va a ir la tecnología hacia adelante. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, dice, que creo que lo más ha hecho hace poco unas declaraciones de este tipo, ¿no? En plan, todos perderemos el empleo, será opcional, no habrá que trabajar. Bueno, pues eso lo está diciendo respecto a los datos que tiene muchos más datos de lo que tenemos nosotros ahora mismo, no digo que no, pero en realidad no sabe cómo va a ir el tema. Entonces, estamos ahora mismo en el inicio de algo, ¿no? Me gusta mucho en un libro que hablaba de estos temas, leí una comparación que me gustaba mucho, o sea, que me gustó mucho porque decía que estamos ahora mismo como cuando en la revolución industrial aparecieron las máquinas que se metían carbón, ¿no? Y de repente una máquina era capaz de hacer ese telar, ¿no? Pues hubo mucha gente que se asustó y que pensaba que había que perder el trabajo totalmente, hubo mucha gente que se adaptó, hubo mucha gente que sacó mucho de adaptarse los primeros, pero realmente les parecía un monstruo aquello. Imaginaos la primera vez que tú ves un automóvil y ha sido siempre en carro, o sea, te explota la cabeza. Pues es un poco donde estamos. No sabemos muy bien qué va a pasar, sabemos que la tecnología se va a desarrollar un montón y tenemos miedo y tenemos tal, y hay un montón de gente haciendo bola de cristal, ¿no? Incluso yo hago bola de cristal cuando hablo de estos temas porque me parece interesantísimo. Vale. Y luego hay otra cosa que hay que entender con respecto a la IA. Para que lo comprendáis, para que cuando digan estas palabras entendáis de qué va el asunto y para entender por qué se está dando este desarrollo tan brutal. Y es que tiene que ver con el aprendizaje automático, el machine learning. Básicamente, es que no tenemos que programar a las máquinas para que hagan las tareas, sino que les damos los datos, les damos los algoritmos y ahí ajustan las acciones basándose en los patrones. Entonces, pues tenemos algoritmos, ahora hablaremos del algoritmo porque también es una cosa, todo el mundo habla de algoritmos y nadie entiende lo que son, ¿vale? Entonces vamos a intentar explicarlo de forma más sencilla posible. Tenemos algoritmos que predicen un valor, pues le puedes decir cuál es el valor de una casa, cuál es el valor de algo, cuál es la acción no sé qué, a qué precio va a subir, ¿vale? Tenemos árboles de decisión, es decir, clasifica los datos y los pone en diferentes categorías. Tenemos también algunos que agrupan datos en diferentes grupos en función de su similitud. Tenemos aquellos que clasifican, es decir, simplemente entender que Machine Learning es aprendizaje automático, coge todos los datos y él va aprendiendo a hacer tareas. Divide los datos, los organiza, tal. Entonces, cuando tú le dices que haga algo, como tiene un montón de datos de saber lo que nosotros solemos hacer, él reproduce eso. Vale. Entonces, ¿cómo se ha llegado a todo este desarrollo de
de la IA, ChatGPT, todo esto, porque se ha ido un poquito más allá, y es que se ha ido al deep learning, que de esto también escucharéis hablar, que es el aprendizaje profundo, y es que utiliza redes neuronales artificiales, lo mismo que pasa en nuestra cabeza. Es decir, son diferentes, esto es complejo de entender porque es abstracto, pero son diferentes capas de datos a la vez. ¿Cómo es nuestro cerebro? O sea, nuestro pensamiento, aunque parezcamos muy simples, no somos nada simples humanos, parece que pensamos en plan de A a B, pero no es así. Pensamos de A a B, J, y tenemos una red neuronal. Imaginaros esas neuronas, ¿no?, que tienen ese centro y diferentes redes neuronales que se juntan con otros datos. Entonces, con esas redes neuronales que aprenden ellas solas, de repente ya no pasamos de machine learning, que le doy unos datos y va haciendo cosas, sino que pasamos a una red neuronal. Y entonces con una red neuronal es capaz de desarrollarse infinito. Entonces simplemente que entendáis qué es esto, ¿vale? Entonces se estructura por capas y por neuronas. Cada neurona recibe entradas, las procesa, genera salidas, entonces y de esa forma desarrolla la tecnología. Vale. Y el algoritmo. Vale. Los algoritmos simplemente son reglas y procedimientos que nos permiten que el sistema procese los datos, aprenda y tome decisiones. Es decir, que un algoritmo, porque además yo que me dedico mucho a las redes sociales, lo del algoritmo, la gente se le llena la boca con el algoritmo. Y el algoritmo no es nada más que unas instrucciones que se le ha dado a la máquina y se le ha dicho, mira, quiero que funciones de esta forma. Entonces, recapitulamos. Yo tengo un aprendizaje automático, así que tengo un montón de datos, un algoritmo y un aprendizaje automático, ya sea deep, o sea, con redes neuronales o más lineal. Entonces, coge todos los datos con unas normas que le hemos dado y va aprendiendo y va desarrollando. ¿Vale? Entonces, permite que los sistemas de IA conviertan datos en conocimiento aplicable. Y eso es el algoritmo. Y el algoritmo de Instagram o de TikTok es lo mismo. Son unas cuantas reglas. Pasa que son complejas y con un montón de capas diferentes, porque espero que estéis entendiendo que esto es así, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de IA basadas en reglas para que hagan tareas, ¿no? Entonces le digo, si ocurre esto, pasa esto. Predictivas. Oye, dime qué va a ocurrir en función de todos los datos pasados. ¿Qué pasa? Que tú, con tu cerebro humano, tienes capacidad de una retención de esto de datos y él es capaz de retener infinito. Me voy a sacar la mano de la pantalla. Entonces, como tiene muchísimos datos, es capaz de dar unas predicciones que son impresionantes, ¿vale? Conversacional, como el ChatGPT. Entonces, pues os he puesto aquí 3 o 4 ejemplos para entender esto de basado en datos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una plataforma que me permite automatizar un montón de tareas. Hay muchas plataformas que permiten automatizar tareas con IA. Pues está, por ejemplo, Is This Then That, ¿vale? Que se llama If. Entonces, tú le dices, yo quiero hacer, o sea, tú le dices, yo quiero, Zapier, por ejemplo, también es una de estas. Yo quiero que cada vez que me envíen un mail, se envíe, o se me suba el Dropbox, ponle, una cosa muy sencilla. Bueno, pues eso es una IA que tal, porque va a ir más allá normalmente y ahora como tiene IA, pues entonces me dice, ¿y no crees que deberías además hacer no sé qué? Y tal, entonces te empieza a hacer sugerencias, vas haciendo cada vez más predicciones, vas haciendo cada vez más automatizaciones y vas mejorando tus procesos, ¿no? Y las predictivas, Amazon, Netflix, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que creo que esto te podría gustar? ¿Has visto esto y tal? Entonces, eso hace unos años era muy primitivo, porque habías visto unos productos, te recomendaba de la misma categoría. Y ahora es fino, porque además coge mis cookies, ya con Europa no puede coger tantas cookies, pero bueno, tiene información sobre mí, entonces me da cosas que realmente me puedan interesar, va más allá, ve que he visto esta película de amor de no sé qué, pero también me he visto un programa de no sé cuántos y lo junta y entonces me da una cosa que es totalmente personalizada para mí, porque no todo el mundo ha visto esas dos cosas juntas, entonces vamos desarrollando. Y luego, pues por ejemplo, conversacionales. Es loquísimo, pero si lo pensáis bien, hablamos con las máquinas. Hablamos con las máquinas. Pues, perdón.
Me he puesto una alarma para no pasarme hora. Hablamos con las máquinas. Entonces, ya vamos a ir acabando, pero este tema me parece importante. La cuestión con la IA es que tenemos que empezar a tomar decisiones. Tú que estás al otro lado tienes que empezar a plantearte cómo te quieres relacionar con ella. Los expertos plantean dos modelos que a mí me gusta explicar. Centauro y Cibor. Sois súper listos y seguro que sabéis cómo va el asunto. Es decir, la utilizamos como una herramienta y entonces de repente tenemos unas patas de caballo que nos permite correr y nos convertimos en un centauro, o nos fusionamos totalmente con todas estas tecnologías y nos convertimos en un cibor para ellas. Y a esto, aunque os parezca una locura, yo pienso que cada uno de los humanos del planeta tiene que empezar a plantearse cómo se quiere relacionar con ella, porque es muy fácil pasar al segundo tipo. Es súper fácil dejar de redactar. Es súper fácil que todo te lo haga ChatGPT o que todo te lo haga la IA, porque es muy sencillo. Pero la cuestión es cómo nos queremos relacionar con la tecnología. Entonces, bueno, Centauro, pues ya imagináis, nos va a permitir ser más, especializarnos, ser más eficientes, que todo eso que te aburre en tu trabajo te lo haga una inteligencia artificial, que está genial, y desarrollar mucho más nuestra creatividad, ¿no? Decir, vale, pues lo que es creativo es lo que yo voy a hacer. Entonces, pues hay un montón de ejemplos de cómo vamos a poder utilizar la tecnología de esta forma. Diagnósticos médicos, finanzas, por ejemplo, pues las empresas de inversión que decidan hacer, que no deciden hacer, las plataformas de aprendizaje personalizado. En realidad es un poco como estamos casi usando ahora mismo este tipo de tecnología. Y luego el cibor, nos fusionamos. Entonces, aquí pues tenemos algunos desafíos, ¿no? Las cuestiones éticas, las responsabilidades, la dependencia tecnológica. Aquí también hay que traer a colación temas como quién es el dueño de la tecnología, porque no es lo mismo que el dueño de la tecnología sea público, que el dueño de la tecnología sean empresas privadas, cuáles son los objetivos de esas empresas para con esta tecnología. Cuando hablemos de ChatGPT en concreto, por ejemplo, os voy a explicar bien quién hay detrás de ello para que entendáis la lucha o el planteamiento ahora de todo esto, ¿vale? Y entonces con el cibor pasan cosas bastante guays también, por ejemplo, que últimamente se habla mucho de los exoesqueletos, ¿no? Que son esas piezas que se les va a poder poner al cuerpo a las personas con movilidad reducida, pero también, por ejemplo, a los obreros cuando están trabajando en una obra para que no tengan que hacer esos esfuerzos tremendos o puedan subir muy arriba con mucha seguridad. No sé si os habéis enterado, si no os habéis enterado podéis investigar este tema, que también es muy divertido porque es que a mí a veces me explota la cabeza. Elon Musk, una de las cosas que está desarrollando es el control remoto a través de un implante en el cerebro de toda la tecnología. Y entonces ya ha instalado ese control en un señor que está totalmente paralizado y esa persona ya puede utilizar con el cerebro toda la tecnología que tiene alrededor. Esto para eso es fantástico, pero imaginaros que nos instalan un chip en el cerebro. Es que el futuro puede ser muy aterrador, ¿vale? Vale. Entonces, ¿para qué nos sirve la IA ahora mismo a nosotros? Así, vamos a bajarlo ya a tierra antes de terminar. Pues nos permite automatizar tareas, nos permite, por ejemplo, hacer un chatbot de cliente, nos permite, por ejemplo, imaginaros que tenéis, pues no sé, una cooperativa que atendéis a gente para ayudarla a encontrar un piso, por ejemplo. Y entonces podréis tener un chat que conteste 24 horas, que dé datos que son verdaderos, que trate a las personas con muchísimo respeto, porque se lo puede programar de esa forma, y entonces voy a dedicar mucho menos tiempo al primer estadio de atender a alguien, por ejemplo, para poder dedicar mucho más tiempo a otras cosas más interesantes. Entonces, la automatización de tareas me sirve para dedicar el tiempo a las cosas importantes, para poder crecer. Análisis predictivos, pues predecir la demanda de un inventario, por ejemplo, ¿no? O sea, que es muy difícil a veces cuando uno tiene una tienda. Entonces, de repente decir, vale, pues es que sabemos que vamos a necesitar esto, pero claro, imaginaros esto, los software de este tipo, la IA de este tipo, se puede plantear en cualquier ámbito. Entonces, yo qué sé, necesitas, pues tú te dedicas a
repartir subvenciones, ¿no? O sea, de repente, pues tal, y puedes plantear cómo va a ser la demanda, desde dónde, cómo dividirlo de forma muchísimo más eficiente para que no haya agujeros por donde se va el dinero que no se debe ir, personalizaciones en marketing, toma de decisiones, innovación en productos, de repente monitorizar todos los datos y saber exactamente qué necesita tu usuario. Las inteligencias artificiales nos permiten ir más allá. Y reducción de costes porque si, por ejemplo, es eso, yo tengo un mantenimiento predictivo en la manufactura, no voy a producir de más. Lo que parece que el futuro va a traer, por ejemplo, es que vamos a producir, y esto puede ser muy bueno, o sea, si se utiliza bien, puede ser que solo produzcamos aquello que realmente se consuma. Porque he visto que hay una preguntita y ahora respondo. Vale, Janina. Los chatbots es lo que utilizan los operadores móviles, por ejemplo, es lo que ves en algunos bancos que tienen abajo un chat, ¿vale? Pues eso puede utilizar ahora mismo inteligencia artificial con este lenguaje natural para ser respondido. Entonces, de repente, y además es muy barato, es muy fácil de implementar y lo puede implementar prácticamente cualquiera en una web. Entonces, dependiendo de a qué te dediques, es súper interesante porque se puede utilizar y entonces pues podéis atender 24 horas al día gracias a la IA. ¿Vale? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero no quiero yo pasarme de... Vale, Bueno, voy a no te dar... preocupes, Raquel, yo creo que está siendo interesante, así que tú sigue adelante con lo que tengas Vale, es que preparado todo y esto a ya mí me está. parece tan interesante, es como, bueno, el futuro, ¿no? A ver, entonces, vale. Bueno, ahora cuando Janine responda, la respondemos. Entonces, algunos ejemplos para la economía social que se van a dar y que se pueden dar. Pues, por ejemplo, mejorar la gestión de los recursos humanos. Entonces, pero podemos mejorar la cadena de suministro, el inventario, es decir, gracias a la IA, vamos, sobre todo, mirad, yo lo voy a resumir de la siguiente forma porque es como lo veo ahora mismo. Nos permite hacer con menos gente más cosas y ser más eficiente. Entonces, me permite hacer en menos tiempo más cosas y me va a permitir, sobre todo, centrarme en las cosas más importantes. Entonces, voy a poneros el ejemplo de yo que me dedico al marketing. Nosotros que nos dedicamos al marketing nos tiramos muchas horas generando textos, por ejemplo, muchísimas horas. Un mail, un correo, un post, un no sé qué, un pipipi. Todas esas horas que yo dedico a generar texto, ahora tengo una máquina, que es ChatGPT, que me permite escribir todo eso de forma muy fácil una vez que le he enseñado lo que yo necesito que haga. Entonces, ahora tengo más tiempo para ser más creativa, ir más allá, escuchar más al usuario en el caso del marketing, entenderlo más, mejorar mis procesos, estar más relajada, tener un poquito más de tiempo, no tener que correr tanto cuando tengo que escribir algo porque resulta que si no, no me va a dar tiempo. Entonces, sí, la tecnología es capaz de ayudarme en eso. Para mí es una tecnología que me está ayudando a mejorar muchísimo. Entonces, con la economía social, normalmente se tratan de empresas o cooperativas, etcétera. Las hay muy grandes, pero en general somos un tamaño pequeñito. Entonces, ¿qué ocurre? Que no somos a veces muy capaces de llegar más allá porque no tenemos, por eso no tenemos capacidad. Pero toda esta tecnología nos permite hacer muchísimo más. Entonces nos va a permitir llegar muchísimo más allá, ser más eficiente, automatizar un montón de tareas que son tediosas, mejorar la toma de decisiones, porque la IA me permite, por ejemplo, pues, que le meta un montón de datos de lo que ha pasado en mi empresa y que me dé unas predicciones que pueden ser bien interesantes. Mejorar también la experiencia del cliente, porque ¿cómo? Yo le puedo pedir a la IA que empiece a escuchar y empiece a observar qué es lo que el cliente necesita, en qué se ha quejado. Entonces, tú como humano puedes tener, y para mí, no sé si lo habéis entendido, pero yo es que abogo mucho por la persona y persona, y para mí es muy importante el ser humano y la creatividad y el pensamiento lateral y que esté ahí siempre. Pero
si tú solo observas como humano, a veces se te escapan montones de cosas. Y en cambio la IA es capaz de entender también esa sutileza porque ha escuchado mucho más datos, tiene muchos más datos de los que tenemos nosotros. Entonces nos va a permitir ser mucho mejores atendiendo al cliente, porque por ejemplo nos va a permitir hacer una atención totalmente personalizada. Nos va a permitir programarlo y que los mails que le lleguen a cada persona sean totalmente distintos y se adapten perfectamente a sus necesidades vitales. Entonces, de repente, yo voy a poder enviar 20 mails diferentes y voy a poder responder de forma totalmente diferente y esa persona que hay al otro lado se va a poder sentir muchísimo más escuchada. Desarrollo de nuevos servicios y productos, creación de nuevos modelos de negocio, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tengo un montón de inteligencia, tengo un montón de conocimientos de otras personas que puedo aprovechar ahora mismo. Pues voy a leer a Janine un momento. Vale, Janine plantea que actualmente, y tienes toda la razón, los servicios de automatización en los chatbots no están muy bien desarrollados. Lo que va a pasar es que, y esto también es interesantísimo, la adopción de la tecnología no la hacemos por igual. Es decir, mira, voy a poner un ejemplo súper tonto, ¿vale? Yo tengo varios bancos, como todos supongo, ¿no? Y uno de los bancos con los que trabajo es BBVA. BBVA lleva como 5 o 6 años comprando sin parar empresas tecnológicas para mejorar todos sus sistemas. Y entonces, ese chatbot es como si te atendiera un humano. En cambio, el chatbot que a lo mejor tiene la administración pública es un poco un desastre, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que tenemos diferentes niveles de tecnología. Para mí lo importante es que entendáis qué se puede hacer y entendáis que todo esto está mucho más a la mano de vuestras posibilidades de lo que creéis. ¿Por qué? Y lo veremos en diferentes píldoras, ¿eh? Hoy no hay aquí muchas herramientas porque lo que queríamos era explicar la IA y que entendierais conceptos de los que todo el mundo habla, pero os parece que son muy difíciles de comprender y como veis no lo son tanto, solo comprender un poco de qué va todo esto. Pero veremos diferentes herramientas que son muy fáciles de implementar y que os van a ayudar a ser mucho más eficientes, a expandiros, a crear nuevos productos y un montón de cosas. Entonces, voy a dejar de hablar porque esto a lo mejor ya me ha pasado. Nos gustaría, si tenéis dudas o cosas, o si algo de lo que he planteado no se ha entendido, que a veces es posible, o si os está explotando la cabeza, pues también está bien que luego compartáis. Respecto a todos estos temas, entonces si queréis dar el micrófono o si queréis compartir por chat como ha hecho Janina, pues está fantástico. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que más nos explota que otra cosa, pero bueno, no sé, pues abrimos un poco eso. Si alguien quiere comentar alguna cuestión, algún tema en concreto, tal, o que levante la mano y hable directamente o a través del chat, lo que queráis. Eso es. Janine también si no digo bien tu nombre, por favor dímelo, que a veces soy un desastre con estas cosas, pero ha planteado una cosa muy interesante, que es que, claro, toda esta tecnología también plantea un cambio de chip. Es lo que os decía al principio con el coche volador, ¿no? Y que lo planteo cada vez que hablamos de estos temas porque creo que es muy importante entenderlo. Y es que a nuestro cerebro le tenemos que pedir lo que pueda. No tenemos un cerebro súper, o sea, nuestro cerebro no ha evolucionado a los niveles que evoluciona la tecnología y no pasa nada porque te explote el cerebro. O sea, para mí lo importante es lo siguiente, es que estéis aquí o estás viendo esta charla. Eso significa que tú estás intentando comprender todo esto y te has dado cuenta de que es algo que haya llegado y no se va a marchar y cada vez va a estar más integrado. Y es importante hablar de estos temas y formarse sobre estos temas para tomar decisiones de desde dónde me quiero relacionar con la tecnología.
porque tenemos más capacidad de acción y de decisión de la que creemos. Esto no, desde mi punto de vista, esto no tiene que ser un, ¡hala, toma! Y es obligado usar la IA para todo y tal. No, 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 no. Y, por ejemplo, pues lo que Janine planteaba. Puede ser un diferencial, por ejemplo, que en mi empresa te atienden personas, no te atienden la máquina. O que nosotros escribimos los mails personalmente y son diferentes, porque aunque ChatGPT lo haga muy bien, es interesante, ¿sabes? Sí, plantea Pedro el tema del RP, Y ¿no? Pedro plantea el tema de las existencias. Es verdad que eso es un tema que se ha desarrollado mucho, pero lo que plantean con la inteligencia artificial es que ya vamos a ir muchísimo más allá. ¿Vale? O sea, que es que no sabemos si va a ser así o no va a ser así, pero el planteamiento es como una máquina perfecta. No tengo casi inventario, llega lo que necesito, justamente cuando está pidiendo el cliente, envío, Claro, todo esto, haceros una idea, ¿vale? Porque hoy estamos hablando del futuro, añadido a la robótica. Añadido a la robótica. Y ahí es donde entra el si tendremos trabajo o no tendremos trabajo, porque si es realmente un entra, sale, lo hace el ordenador, predice lo que vamos a comprar, nos manda el algoritmo aquí y tal. Claro, exactamente, Pedro, la IA está muy extendida y es importante entenderlo, porque una de las cosas que pasan es que parece que todo esto nos da miedo y que es súper nuevo y que se acaba de desarrollar, no se acaba de desarrollar. Lo único que está ocurriendo es que habrá llegado al gran público. Entonces, personas que no nos dedicamos a nada que tenga que ver, bueno, yo me dedico un poco de la tecnología, pero que tenga que ver así directamente con la tecnología, es decir, no te dedicas, pues no trabajas en una fábrica o no trabajas en un lugar donde hay robótica, etcétera, pues de repente se plantean que todo esto existe. A ver, Janina está comentando algo también. Si eso, vemos el mensaje y ya intentamos cerrar aquí un poco el tema, que bueno, que con esta píldora lo que queríamos era lo que has dicho tú, ¿no? Plantear un poco el tema de la inteligencia artificial, ver cómo está en nuestras vidas y qué postura vamos a adoptar ante ella. Y luego, poco a poco, con otras píldoras que tenemos previstas sobre inteligencia artificial que que vamos a compartir contigo, pues ya nos iremos metiendo en el terreno Eso es. y metiendo mano, Después ¿no? iremos como herramientas diferentes que nos sirvan. Exacto, Janina. Pero es muy Janina plantea que ella debe, o sea, debe trabajar en una gestoría y entonces cree que la IA sería para manejar la información y agilizar los servicios. Exactamente. Es que esto es fantástico, porque la Además, una cuestión aquí, gestoría que trabaja con procesos y con fechas y con plazos y con tal, claro, todo lo que impacte en ese tema, pues perfecto. y la cuestión aquí también es, vale, yo tengo esta tecnología incipiente todavía, ¿no? ¿Qué voy a poder hacer con ella? ¿Qué quiero hacer con ella? Esto lo automatizamos, aquí metemos IA, pero en el otro lugar no, porque no nos interesa. La cuestión es que en lugar de que la tecnología llegue y nos arrolle, lo que vamos a hacer es tomar decisiones informadas. Oye, me alegro muchísimo que os haya gustado. Como os decía, el objetivo era compartir, que entendierais un poco estos conceptos que parecen muy difíciles, porque a mí me parece que a veces hay además mucho misticismo, ¿no? Explican la IA como si fuera Exacto. tal, y es lo que es una tecnología que está ahí y que nos es muy útil a veces. El día 29 de octubre teníamos previsto la siguiente píldora de inteligencia artificial que trata de procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Lo digo porque Anina, como dice que Exacto. espero verte en otro curso, pues el 29 de octubre estamos aquí otra vez. Exacto. Vamos a hablar de ChatGPT en concreto, aunque vamos a hablar del resto que hace esto, ¿vale? Y eso va a ser bastante interesante. Y me preguntan, y binomio IA-CRM. Es que Eso yo no es. creo que Y vayan a cerramos ya con existir, esta cuestión, sí, sí, no creo que vayan a existir los CRM sin IA. O desde sea, luego. creo que simplemente tenemos que aceptar que esto es un tipo de tecnología que se va a normalizar, que todo va a tener IA, porque es, bueno, ya lo habéis visto, porque es que tiene
un sentido tremendo, porque es básicamente que sepa hacer cosas para nosotros, ¿vale? Y entonces todo va a tener IA y está bien. La cuestión también es si es útil, si no, si es una herramienta, si no, etcétera. Vale, pues con lo que nos comente Juanjo ya cerramos aquí, ¿vale? Y quedamos Muy bien. emplazados al 29. Esperamos un poco a ver qué nos comenta. Y bueno, me alegro Venga, de que haya dado lugar a comentarios sí. ya a todo. Venga, que se van a... El marketing relacional. Sí, Juanjo, este es mi tema y me encanta. Pues mira, pregunta Juanjo qué pasará con el marketing relacional. Esto es una predicción, ¿vale? Bola de cristal. Como os contaba, yo desde 2008 metida en redes, así que algún conocimiento tengo de este tema. Mi teoría o mi planteamiento es que cada vez va a ser más importante la relación uno a uno en muchísimas cosas y en el marketing en concreto. Ahora mismo lo que vemos son dos corrientes muy claras. Una, que yo le llamo matar moscas a cañonazos, que es buscar el alcance como si no hubiera un mañana, y eso es mucho más fácil hacerlo con la IA, porque solo tengo que lanzar motores que hacen cosas, que generan contenido, que pipipi, pero lo que ocurre es que el que está al otro lado se siente como uno más, no siente que hay una persona al otro lado. Entonces, para mí, como experta en marketing, creo que cada vez va a ser más importante lo que tú puedes hacer que no puede hacer una máquina, que es sentir, que es entender al otro, que es tener una empatía y un conocimiento profundo de sus sentimientos, ¿no? Y una exposición. Y creo que, por ejemplo, el boom que hay ahora mismo de la marca personal tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué ese boom de marca personal? Porque queremos ver a la otra persona, porque queremos sentir que al otro lado hay un humano, ¿no? Entonces, ¿por qué a ti te interesa más conocer quién es el CEO de Pascual y que él hable y que él suba textos o tal en lugar de Pascual como marca? Porque te interesa la persona. Entonces, aquí veremos una corriente muy interesante. Pero ¿qué pasa? Tú puedes utilizar la IA para ese marketing relacional. Ahí es donde los profesionales del marketing tendremos que ir desarrollando y decidiendo y permitiendo hasta dónde tal. Yo, y esto también es otra predicción, pienso que la IA, como va a automatizar el trabajo mediocre, el trabajo fácil, va a diferenciar a los profesionales de alta calidad de los profesionales que no se esfuerzan tanto en hacer el trabajo con amor. Pero es una predicción que a lo mejor creo que es más un deseo que una predicción. Pero bueno, así que sí. Bueno, yo creo que también ahí la economía social tiene un valor, ¿no? Porque tiene un valor diferencial en ese acento que ponen las personas y en ese tema que ponen los valores. Potenciando esos dos aspectos puede diferenciarse totalmente de... Exacto. Y además, si el consumidor va a tener todo lo que quiera a su mano, va a poder empezar a elegir desde dónde consumir, ¿no? O sea, hay muchos escenarios que se nos abren con estas posibilidades y con estas tecnologías. Incluso aunque la IA se nos llevara todo el trabajo, hay muchos escenarios, porque entonces a lo mejor nos podemos dedicar más a las personas. Entonces, a lo mejor nos encontramos con un boom de la economía social, porque si yo ya vivo bien porque tengo una renta que me da el Estado o por lo que sea, ¿no? Y entonces puedo decidir a qué dedicarme. Hay muchas cosas de la economía social que las eliges por pura vocación. Es más, la mayoría de las personas que se dedican a esto es por vocación. Entonces, a lo mejor nos encontramos con un escenario maravilloso. Esto como las predicciones, ¿no? El Terminator o una vida de ensueño. Pues no sabemos. Pero Bueno, pues podemos venga, decidir qué es lo que queremos. Eso también es verdad. pues perfecto. Muchas gracias, Raquel, y a Nada. todas las personas que Muchísimas habéis gracias a venido, ¿vale? vosotros. Así que cualquier cosa en la que podemos aportar, seguimos con Exacto. nuestro programa de píldoras y nos vemos pronto, Raquel, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Adiós, chicos. Gracias a todos por asistir. Venga, hasta luego.